y a veces el sexo es medio torpe y hay que darle lugar, pero justamente en el porno no nos van a mostrar esos momentos de torpeza, donde se me acalambra la pata, en donde nos caemos, en donde no sé, habían hecho de todo, ¿viste? Pero esto de explorar, de ver qué me gusta, preguntarle al otro, ¿viste? Como ir jugando un poco. Creo que el sexo tiene que ver un poco con eso. Y hoy hay mucha dificultad en el encuentro y en el compartir con un otro y en vulnerabilizarme. Y pareciera que quizás no es tan tabú la sexualidad, sino hoy pareciera que es más tabú la ternura, esto de abrirme con el otro, que el otro me incomode. Vos por haber estudiado esto y saber de sexualidad, Soy una crack. podés hacerlo mejor, digamos. Tipo, es así lineal, digamos. No, que es lo que decíamos, es que esto de... Bueno, bienvenida a Milagros, muchas gracias por estar en Boca Podcast. La primera pregunta que tengo es, ¿cuáles son los principales motivos de consulta que tenés? Bien. En primer lugar, yo hago dos tipos de clínicas, si se le puede llamar así o diferenciar así, que es la clínica psicológica, digamos, psicología general, y terapia sexológica. Siempre se unen, por eso digo que no sé si se pueden separar, ¿no? A veces uno dice, vengo a una consulta sexológica, pero en general en las consultas de psicología también siempre aparece la sexualidad. Pero quizás cuando vienen a consultar por psicología se trata mucho temas de ansiedad. Hoy la ansiedad es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Depresión o sentimiento de soledad. Crisis vitales, lo que más suele llegar. Y por otro lado, el tema vincular, que aparece en casi todas mis consultas, ya sea de pareja, en amistades, con la familia. Y más sexológico te diría que falta de deseo sexual. En hombres, eyaculación precoz o falta de erección. Y un poco también de la ansiedad de rendimiento. Okay. Después me interesaría ir preguntando la diferencia entre hombre y mujer, que está bueno para hablar en cuanto a la sexualidad. Pero la primera pregunta que tengo es, y hablabas de este tema de la ansiedad, en cuanto a la vincular, bueno, se nota mucho hoy en día y en la gente de mi generación. ¿Qué es lo que más te preocupa o ves que está como fallando, digamos, en lo vincular? Tiene varias aristas el tema vincular, o sea, qué está pasando con lo vincular hoy. Principalmente es que de dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, venimos de un momento donde teníamos cierto guión en cuanto a lo vincular, más o menos sabíamos qué venía después de qué, y el matrimonio era como lo que ordenaba esa lógica, ¿no? Como que nos poníamos en pareja, en algún momento nos casábamos, teníamos hijos, todo, y la monogamia como ese sistema que nos dice cómo, cuándo, a quién y de qué manera amar y desear. Venimos de eso. Ahora no tenemos ni idea a dónde vamos. Y de repente los modos de vincularnos hoy pareciera que se expandieron, o sea, como que tenemos muchas formas de vincularnos e incluso a lo largo de la vida, porque antes podíamos llegar a venir de monogamia en monogamia, ¿no? Era como distintas monogamias con distintas personas. Hoy de repente en una relación puedo estar en una monogamia, en otra relación puedo probar una relación abierta, puedo elegir la soltería, que hoy pareciera estar más de ese lado, ¿no? Antes era como un estado, la soltería, como que de repente ese estado en algún momento se tenía que cortar porque era que te estabas por poner en pareja. Y hoy hay gente que elige estar soltero o en una misma relación, de repente pasamos de la monogamia al poliamor o a la relación abierta y vamos cambiando, ¿no? Porque de repente conocimos que hay otros modos de estar con un otro también. Está ese de, no sé si viste Machos Alfa, pero aparece... Vi la primera temporada. En la última aparece el concepto de la sologamia y hay Santi, que es uno de los personajes, se casa con él mismo, como que... Ay, no te puedo creer. Hace como un evento... ¿Cuál es Santi? ¿El del que la hija le busca los match? Sí, es todo como muy cómico, pero bueno, está ese concepto hoy en día de sí, elijo estar solo. Y también qué pasa, pienso en cuanto a esa situación de, bueno, hoy pueden haber muchos vínculos estando soltero, pero ¿qué pasa en cuanto a eso con la sexualidad? Porque, por ejemplo, yo asocio un poco la sexualidad a... es una intimidad total. Entonces, hay ahí como incomodidades, vienen pacientes también en ese sentido a decirte, che, no me siento cómodo estando con una cualquiera, digamos. Ahí va, ok.
Sí, la sexualidad siempre tiene que ver con cierta intimidad, ¿no? A veces la compartimos con un otro o a veces es con nosotros mismos. Sí, hoy hay mucha dificultad en el encuentro y en el compartir con un otro y en vulnerabilizarme y pareciera que quizás no es tan tabú la sexualidad, sino hoy pareciera que es más tabú la ternura, esto de abrirme con el otro, que el otro me incomode, porque el deseo tiene que ver con encontrarme con un otro y que el otro de repente me movilice, me conmueva, me saque un poco de mi comodidad que se produce cuando estoy solo y nadie me hace preguntas, nadie me pide compromiso, todo eso. Entonces, hoy pareciera que eso es lo más conflictivo. Porque sí, yo puedo ir y me veo con una persona, tenemos sexo y listo. Ahora, si esa persona de repente me empieza a exigir un poquito más de eso, ya es como que se arma. Pero también está el otro caso de personas que directamente les cuesta la sexualidad compartida con otra persona. Tiene mucho que ver, a ver, venimos de una pandemia, Claro. que eso no, para mí no hay que obviarlo, ¿no? O sea, fue un momento donde estábamos en nuestras casas, replegados, mucha ansiedad, ¿no? Ahí fue como el síntoma principal de qué hacemos, mucha incertidumbre, un contexto que no acompañaba y en donde se exacerbó también el uso de las redes y la tecnología. Entonces, hoy claramente resulta más fácil quedarme en casa scrolleando, mandando un par de fueguitos o chateando con alguien que poner el cuerpo, exponerme, contarle al otro de mí, escuchar al otro lo que me cuenta, incomodarme quizás. Bueno, obviamente es más fácil. Me quedo, me masturbo un ratito y ya está, ¿no? Ahí entra un poco el tema de que está muy en vivo, que se habla de la pornografía, por ejemplo, en ese sentido. Otra variable más. Vos lo ves como algo negativo que está afectando la forma de, primero, vínculos en pareja, el sexo en pareja, digamos, pero también a la hora de lo que decís vos, de, bueno, ya es un lugar de comodidad, ya ni siquiera voy a encarar. ¿Pasa Igual, eso? bueno, sí, obviamente que la pornografía influye. No me parece demonizarla porque no, pero sí en su consumo excesivo, obviamente que sí. De hecho, hay parejas en las cuales uno de los miembros, por estar tan acostumbrado a ese tipo de estímulo, le dice a la pareja, sí, estamos, pero pará que primero me voy a ir un videíto y después estamos. Pasa eso. Sí, total. Mirá. Porque ya se acostumbraron a eso y de repente es muy, muy difícil de replicarlo con otra persona. Porque ahí hay toda una escenografía, hay pausas, hay ciertas estrategias y técnicas para que las cosas se vean más grandes o fluidos y cosas así. O sea, es como cuando estamos viendo una película, todo el mundo dice, ah, sí, acá hay atrás una producción, todo. Pero en el porno, como a veces tan casero y parece como natural, nos perdemos un poco de vista Incluso eso. uno lo quiere negar a veces, quiere decir, no me importa eso. O quiere asimilar, Claro. asimilarlo, ¿no? Como esto de decir, asimilarlo, ¿no? Como reproducirlo, como me tiene que pasar lo mismo que pasa acá. Y eso es un problemón, porque es imposible. Es un problemón y por eso también siempre digo de buscar otro tipo de estímulo. Si te gusta desear y fantasear y masturbarte con la pornografía, bárbaro, pero no uses siempre ese estímulo. Claro. Anda cambiando, prueba con la fantasía, prueba con literatura erótica, prueba otras cosas con sonidos, que el otro te masturbe. Porque, por ejemplo, de repente llegan muchos casos en los cuales están acostumbrados a masturbarse de una misma manera siempre, por ejemplo los hombres, con el mismo estímulo, la misma fuerza, sin preservativo. Claro, cuando van al encuentro con un otro, en donde me tengo que poner el preservativo, donde no tengo ese estímulo específico, donde la otra persona no me estimula con la misma velocidad, fuerza que yo lo hago, claro, pareciera que es un fracaso total, y no, ¿viste? Entonces, bueno, no estoy acostumbrado al uso del preservativo, pruebo, me masturbo con preservativo, pruebo y saco el porno, ¿no? Como lo dejo a un lado, y voy también al encuentro sin tanta expectativa, de que todo salga como Perfecto, claro. yo siento que tiene que ser, ¿no? Porque tenemos como en la cabeza que el sexo tiene que ser de determinada manera, como que hay una escena sexual que yo tengo que respetar. Claro. Ah, vení, nos damos unos besos, te la chupo, me la chupás, estamos, cogemos, no sé qué. No es como que Claro, es como un guión que incluso lo tenemos naturalizado. lo tenemos súper naturalizado. Ahora, ¿qué pasa si la otra persona de repente te propone otra cosa? O te dice, che, permiso, puedo pasar y se te mete a la ducha. ¿No? Como, ¿qué hago? Ahí es como,
ay, amenaza, no conozco este contexto, ¿qué hago? Entonces, obviamente, el cuerpo se prepara como para la huida y el amigo no va para Claro, ningún lado. Y el no caso de la responde. mujer lo mismo, también puede que no lubrique, que esté pendiente de otra cosa. El contexto es muy importante. Y también es importante esa sorpresa para que haya una buena vinculación sexual, digamos, una relación, por ejemplo. O sea, Y ¿se mantiene vivo por esa sorpresa? sí, total, la novedad es fundamental. En cualquier tipo de relación, pero en las parejas de larga data, más te diría todavía, porque amor y deseo van por caminos opuestos. Que se encuentren es lo más difícil, es Mm, hermoso cuando pasa, pero no es fácil sostenerlo a lo largo del tiempo. Por eso es tan importante alimentarlo. ¿Por qué? Porque el amor necesita fusión, necesita certeza, necesita cercanía, que el otro está ahí, que me cuida. Todo eso significa el amor, ¿no? La atención. En cambio, el deseo es todo lo contrario. El deseo necesita misterio, incertidumbre. No significa esto de la intermitencia de, ok, para poder seguir con mi pareja tiene que ser intermitente. No, nada que ver. Sino de generar novedad, romper la rutina, por mm, ejemplo. Venimos también de los chicos, casa, trabajo, gimnasio. Bueno, rompamos con eso. Te paso a buscar, vamos a tal lado. ¿A dónde vamos? No sé, ni idea. Vos claro. vení. Rompo la rutina, de repente encontrarnos en otros espacios. Muchas parejas dicen que de repente ven mucho más atractiva a su pareja cuando están en una cena y su pareja está cagándose de risa, haciendo reír a los demás. Y vos decís, che, qué piola que es. Claro. Entonces, una persona Y que de ahí se activa el repente, deseo. claro, como una persona que de repente parecía súper conocida, por un momento se vuelve un poco una extraña de, ay, mira lo que está diciendo, qué Mm, piola, che. Y el deseo aparece ahí. Pasa que a veces cuando hay un excesivo hermanamiento o una excesiva fusión, el deseo no tiene espacio, no tiene lugar para aparecer. claro. Y también, ¿qué pasa cuando no aparece ese deseo? Como una situación que a veces, no sé, yo en mi experiencia de relación pasa, Sí. parece como decís, ya está, no hay vuelta atrás. Uno cuando siente que no hay casi deseo. Entonces, ¿qué solución le das a la gente para eso? Bueno, en general cuando una persona viene muy angustiada porque siente que se acabó el deseo con su pareja, hay dos posibilidades. Una es que de repente no se estén dando las condiciones para que ese deseo aparezca, que tiene mucho que ver con esto del contexto. O sea, ¿qué pasó? Ahora no hay deseo, pero ¿qué pasó para que ese deseo de Mm, repente desaparezca? Porque no es que desaparece de un momento al otro, sino que se va apagando en silencio, hasta que uno de repente se da cuenta que, chau, chao. ¿no? Claro, Pero no es que el deseo es una entidad finita que se agota en algún momento. El deseo necesita que lo alimentes. Necesita de la dopamina, necesita de la novedad, de todo esto. Entonces, si esas condiciones no están, se cae. Tiene que ver mucho con los frenos y aceleradores del deseo. Quizás cosas que antes hacía, las dejé de hacer, dejé de prestarle atención a esos detalles que antes les prestaba atención, o de repente vinieron los chicos claro. y ese deseo necesita otras condiciones. Capaz tenemos que esperar a que se duerman y el deseo puede convertirse, no como antes, en un sexo más fogoso, por ahí todo, sino que tiene más que ver con otro tipo de erotismo. Y tiene que cambiar quizás. Uno por ahí tiene la esperanza de que vuelva el deseo de antes y quizás ese deseo nunca más va a volver, pero por ahí se puede transformar. La terapia es un muy buen espacio para eso. Y por otro lado, puede pasar que haya otra pregunta que la persona no se anima a decir, que es, ¿y si no hay retorno en este vínculo? O sea, si esto Claro, no es posible dentro de este vínculo, y ahí obviamente es una situación muy angustiante y puede ser que ya no pueda erotizar a la otra persona por el rol que está cumpliendo, por una situación que haya sucedido, de repente hay infidelidades no resueltas, cierto rencor, esto, sentir que yo hago todo y mi pareja no me ayuda en nada o no colabora en nada, claro, condiciones que hicieron esto, que el deseo desaparezca. claro. Y ahí es importante también hacerse preguntas, ¿no? Como, ¿quién soy yo por fuera de este vínculo? Porque a veces
con tal de seguir en pareja y estar acompañado y no enfrentarme a la soledad, sostengo vínculos que ya me quedan chicos, o sea, que ya donde no estoy vital, donde no me siento bien. Entonces ahí vale la pena preguntarse, ¿quién soy yo por fuera de este vínculo? ¿Cómo estoy tratando a mi pareja en medio de toda esta situación? Y que me hago estas preguntas. Tengo una red a la cual yo puedo ir y contarles lo que me sucede. Eso me parece importantísimo, como no dejarla bajo la alfombra, sino de a poquito poder empezar a traerla a esa pregunta. Esa reflexión constante, además, también que a veces uno automatiza muchas cosas cuando está en una relación. Pero bueno, sí, la terapia, por ejemplo, es una buena solución. Otra pregunta que tenía es, que me interesaba sobre la sexualidad, es ¿qué fuiste aprendiendo vos? O sea, ¿qué concepciones tenías cuando estabas estudiando sobre la sexualidad que te cambiaron? Algunas cosas que dijiste, no, esto no era nada que ver. Me encanta. Bueno, para mí la sexualidad siempre lo tomé como algo muy natural, como que nunca tuve tabú en hablar del tema o algo, pero sí tuve un recorrido en el que, por ejemplo, yo tenía 12 años, estábamos en el ciber con una amiga, en ese momento que pagabas por hora el internet, ¿te acordás? Messenger. No, en Messenger todavía no, porque éramos chicas, 12 años, pero mirábamos videos en YouTube, graciosos, todo, y estábamos buscando palabras tipo culo, pedo, caca, esas cosas que le dan risa a nena de 12 años, y entre palabra va, palabra viene, nos encontramos con un video de un hombre y una mujer teniendo sexo súper casero. Y ahí, claro, las dos nos quedamos como, ¿qué estamos viendo? O sea, ¿qué es lo que le cuelga ahí abajo? ¿Viste? Como, muchas preguntas. Muchas preguntas, muy choqueante, y al mismo tiempo las dos dándonos cuenta de que algo de eso no estaba bien. Okay. O sea, había algo de eso que estábamos mirando que no estaba bien, y mi amiga agarró, lo sacó todo rápido, todo, y a mí me quedó algo de eso. Esa imagen yo no me la olvido nunca más en mi vida. O sea, real que fue como un primer impacto así fuerte, nunca pregunté nada. Bueno, quedó. Al tiempito, yo me empecé a obsesionar con las revistas Seventeen para teens que leíamos, y traían consejos de cómo encarar a un chico, cómo seducir, como todas esas cosas. Y era full conversarlo con amigas, todo. Y en un momento yo dije, yo era como la vocera del grupo, ya te digo, okay. O sea, siempre para mí este fue un tema que... Ya ocupando un rol que pasaba. Exacto, como que siempre me apasionó mucho el tema de lo vincular, el amor, los vínculos. Y en un momento dije, che, si yo quiero seguir siendo la vocera del grupo en estos temas, tengo que ir con las que saben posta. Okay. Y ahí le empecé a preguntar a las hermanas mayores de mis amigas, o sea, las que ya habían tenido relaciones sexuales, todo eso. Y claro, en un momento, que esta fue como un primer momento de cambio, fue que cuando me vengo a estudiar a Buenos Aires y conozco a mis amigas de la facultad, y mis amigas de la facultad empiezan a hablar de orgasmos, de squirt, de masturbación, yo tipo, ¿qué? O sea, yo creía que me las tenía re claras. Claro, y acá ya... Cuando vengo acá, yo digo, soy una pichi total, o sea, no sé nada, ¿qué es esto? Y claro, y ahí me vino la pregunta de... Las preguntas que yo le hacía a las hermanas mayores de mis amigas, o que veían las revistas, o todo, eran dirigidas a cómo darle placer a un otro. O sea, yo de alguna manera había entendido que en el sexo los que disfrutaban eran ellos, los hombres. Nunca la pregunta había sido, ¿cómo hago yo para sentir placer? ¿Entendés? Claro. Entonces eso fue como, claro, bueno, y ahí empecé a estudiar, a investigar, leer libros, todo, y ahí un punto clave fue que yo dije, claro, apropiarme del placer se aprende. Claro. Eso no viene dado. Y ese fue un primer punto, ¿no? De pensar que todo lo que yo aprenda o lo que haga tenía que ser dirigido a que el otro sienta placer. Y ahí fue como, no, nosotros también podemos ser dueñas de nuestro placer y aprender a disfrutar y a comunicarle a un otro y a disfrutar con un otro. Pero el encuentro no tiene que ser para uno, sino que es un encuentro entre dos. Y de esa forma es como funciona, digamos, también bien, digamos. ¿Vos creés que más allá de que hoy en día, por ejemplo, los más jóvenes ya no tenemos tanto la concepción de que
no la tenemos ya, de que el que tiene que sentir placer es el hombre. O sea, vos crees que ya vienen con que no ya se construyó. Yo digo, pero lo que te pregunto es si sí igual, inconscientemente, sigue pasando. Obvio, que estamos muy naturalizados de muchos años. Sí. De que sea así. Sí, yo esto lo cuento en el evento de Noche de Amigas que hago, que es un encuentro entre mujeres así que hago en distintas ocasiones, y todas se quedan como, claro, es verdad, o sea, todas quieren saber cómo hacer un buen pete, una buena paja, pero no saben dónde está el clítoris también. Hay mujeres que, o sea, saben dónde está, pero no saben cómo estimularlo. Tengo amigas de mi edad que a veces nos juntamos y nunca en su vida usaron un juguete o no saben cómo estimularse, y yo, boluda, andá a buscar qué tal cosa, y hablamos, y hablar con amigas me salvó la vida y me cambió la vida, porque me cambió la manera en que yo hoy vivo la sexualidad, ¿viste? Y también muchas creencias de, por ejemplo, si no se le para, es que no le gusto. Que es un mito que todavía está reinstalado, o sea, si yo no logré que él eyacule o que se le pare o algo, hay algo en mí, o no le excito, no le gusta lo suficiente. Claro, yo después empecé a escuchar la otra campana de, no, me gusta tanto, que voy tan nervioso al encuentro y todo, que no hay manera, ¿viste? A ellos yo les digo, es como que van a la cama y en la cama hay un bulldog con rabia, entonces el cuerpo claramente ahí se prepara para la huida. Empieza a mandar sangre a las extremidades para que podamos huir, se nos acelera el corazón, todo, y ahí claramente que... imagínate que nosotros venimos evolutivamente de los monos y todo eso, ¿no? Claro. Estaba el mono con su mona teniendo relaciones para la procreación. En eso venía un león o un tigre o un bulldog, o sea, a una amenaza real. Y bueno, tenían que frenar para decir, bueno, tengamos hijos otro día, ¿no? Claro. Algo de eso quedó. Pero hoy no hay un león o un tigre real, sino que está la presión, la ansiedad, el que van a decir. Pero lo que se activa a nivel... Es lo mismo. Es exactamente lo mismo la respuesta. Total. Surge eso. Por eso es tan importante construir confianza antes de pasar un encuentro, ¿no? Como permitirnos, no enseguida ir a eso, sino conocernos, generar confianza, poder entablar cierta intimidad, y que si pasa, que es muy probable que pase, más como vivimos hoy, poder ser vulnerables y decir, sí, che, mirá, no decir, ay, nunca me pasa, ¿viste? Porque encima dicen esa, ¿viste? Claro. Como, nunca me pasa, no sé qué pasó, justo. Claro, la otra dice, ay, conmigo sí, ¿entendés? Claro, sí, es una... Entonces, sí. Y también es como, a la hora de empezar un vínculo o estar conociendo a alguien, es difícil igual generar esa comunicación. Por más de que después del acto, quizás orgánicamente, uno es más natural y le sale decir, pero es difícil al principio que no queden como dudas. Porque no tenemos modelos, no tenemos modelaje de cómo hablo de sexo, qué digo, cómo le digo, o sea, no aprendimos. De hecho, eso en lo que es educación sexual integral debería estar también, ¿no? Sí. De ¿qué hago en un momento así? Bueno, ahí importante volver a uno y no querer caretear la situación o quedar de tal manera, sino permitirnos ser vulnerables. Tipo, che, sí, un bajón, la verdad estoy nervioso. Admito, ¿no? Como estoy nervioso. Y la otra persona que acompañe, ¿no? Recuperar un poco de la ternura, de la humanidad. Esto de, che, no pasa nada, te traigo un vaso de agua, después volvemos a intentar, o charlemos, mimitos, te traigo una frazada. Como, ¿qué hacemos con un amigo si de repente nos cuenta algo vulnerable? Lo escuchamos, lo acompañamos. Bueno, podemos hacer lo mismo incluso con alguien que no conocemos tanto y con quien solo queremos un sexo casual, ¿no? Pero después también poder conocernos y explorar la autoexploración para poder decirle a un otro qué me gusta, cómo me gusta, comunicárselo, incluso si no me sale con las palabras, con los movimientos, con el cuerpo, voy dirigiendo. No es necesario que yo me sepa todo el Kama Sutra o que me sepa, no sé, que me lea 800 libros de seducción. No, se puede aprender en el camino. Y ahí tengo una pregunta que siempre
discutimos un poco con mis amigos, Sí. que es divertida, porque bueno, obviamente salen las charlas sobre sexo. Me encanta, Y buenísimo. yo un poco opino, que no sé si para vos coincidís, que obviamente puede haber una persona que practique bien la actividad, pero para mí no sé si es tan objetivo. Tal Para mí cual. es como muy Yo te iba a decir que es animal. practique bien. Claro, es muy animal y de tema de conexión. No sé si ¿Animal coincidís. en qué sentido? Y como que es una actividad tan orgánica, que surge tanto... Humana. Claro, que surge tanto el deseo, que no sé si hay como una clave, la clave para practicar bien el sexo. Es Este como- video vamos a decir la clave para practicar bien el sexo. Viste que ahora Claro. te tiran esa como... y no, porque... ¿Querés ser un... ¿Qué crack querés en- decir? Si querés ser un crack en la cama, toma. Sí, tal cual, porque no todas las personas somos iguales, no a todas las personas nos gusta que nos estimulen de la misma manera, no a todas las personas nos gustan las mismas poses o nos sentimos cómodos con las mismas poses. Entonces, ahí también será ir bailando con el otro y probar, y a veces el sexo es medio torpe y hay que darle lugar, pero justamente en el porno no nos van a mostrar esos momentos de torpeza, donde se me acalambra la pata, en donde nos caemos, en donde no sé... Habían hecho de todo, ¿viste? Pero esto sí, de explorar, de ver qué me gusta, preguntarle al otro, ¿viste? Como ir jugando un poco. Creo que el sexo tiene que ver un poco con eso, con el disfrutar, explorar, jugar, no tanto desde la exigencia y de cómo tiene que ser. Sí está buenísimo charlar con amigos y, che, probé esto y me re sirvió. Claro, sí. Está bueno, porque Sí. nos gusta, qué sé yo, en estos eventos también una tiene que enseñarnos a hacer una paja, ¿entendés? Claro. Y pasa al Sí. frente o distintas formas, ¿entendés? Está buenísimo porque a todos nos gusta también saber y decimos como, mirá qué bueno, lo voy a probar. Eso me parece espectacular. Pero si no sale de esa manera, bueno, también abrirnos a lo que suceda ahí. Yo citando series, pero hay un capítulo de Seinfeld Ah, que no, es muy conozco. bueno, que es como que el comediante que es Seinfeld le dice como, dejó de funcionar mi técnica. Que Claro. tenía como una técnica que siempre, que la usaba siempre al final y decía, no está funcionando. Claro, Y sí. se la había enseñado al amigo. Entonces el amigo sí le seguía funcionando. Nada, es una cosa. Está muy bueno. Ay, es Después te lo voy a genial. pasar porque Sí. aparte no necesitas contexto. Pero un poco está bueno eso para las charlas. También te quería preguntar. No, y a vos también, ¿qué? Lo que puede funcionarte con ciertas personas y con otras no, Claro, sí, ¿no? Y es como a ir probando, claro, tal sí. cual. Pero bueno, uno tiene sus. Está bueno tener sus caballitos de Claro, batalla. claro, Está bueno, obvio. sus cartas. Sus cartas, ¿viste? Te preguntaba sobre el tema de este espacio para hablar de la sexualidad que convocás Sí. a las mujeres. Justo decías de esto que tenemos naturalizado de que las mujeres le tienen que dar placer al hombre. ¿Qué se genera en esos espacios? ¿Sigue siendo un tabú para la mujer hablar entre las amigas de sexo? ¿Y por qué te gusta hacerlo también? Para muchas sí, para muchas sigue siendo un tabú y este espacio es como muy ameno para hacerlo incluso por primera vez, porque es desde el humor, desde un lugar profesional. Pero yo siempre digo, no vengo acá a bajarles data o teoría como si fuera una profesional que viene ahí sino como una más de ustedes, que también sigue cuestionándose, sigue haciéndose preguntas, sigue haciéndose la paja. No, no, como que yo también Claro. estoy explorando Claro. todavía. No es que por estudiar sobre este tema ya está, ya tenemos la posta. Claro. La sexualidad con la muerte es de los mayores enigmas de la humanidad. Entonces, está buenísimo porque ahí se genera un espacio muy íntimo, de que desde la risa, desde el juego, desde distintas dinámicas, vamos tocando temas que son claves, porque no solo hablo de prácticas sexuales, lo que más resalto ahí es apropiarnos de nuestro placer para potenciarlo. Y que el placer y la manera en que vivimos la sexualidad está profundamente ligada a nuestra historia, esto para hombres y mujeres, a nuestra historia, los mandatos, la crianza, si a una maternidad deseada o no, e incluso por experiencias dolorosas o situaciones de abuso. Claro. Entonces, a veces no es solamente el camino de la autoexploración, sino también de la sanación. Si un cuerpo alguna vez se sintió invadido, juzgado o herido, tiene que sanar para después sentir placer. Y eso es importantísimo. Entonces, vamos tocando, tiene como distintos matices y está re bueno y
Y hacerlo con amigas es lo más, tipo, algo que me dicen que a mí me encanta en los eventos es gracias por permitirnos charlar de estas cosas con nuestras amigas. Claro, porque quizás Me pone la no se piel de dio el gallina, momento, es hermoso. claro, no se dio el momento nunca en esa situación y se genera otra relación. Sí. Hay otro momento de confianza Sí, que está bueno. sí, hermoso. Además quedan re manija. Ya es como que va subiendo la temperatura y a lo último es la parte como más cosas y se van cagadas de risa. Entonces Claro, está re ya bueno. los factos al final. Sí, sí, digamos. sí. Sí. Y tenía ganas de preguntarte Tengo sobre- ganas de hacerlo para hombres también. O yo- mixto. Está bueno, yo con mis amigos voy, con mi grupo de amigos voy. De una, les voy a decir, les Encima aviso son- cuando lo así que Sí, lo voy a hacer. van a Prometo. dar buen contenido. Mm. Te quería preguntar sobre, ya hablamos un poco sobre el tema seducción, Mm. pero vos hablabas de cuando conoces a alguien, este tema de un poco humanizarnos, pero en mi opinión estamos en un momento cada vez como menos humanizado por el tema de las redes, de mucha... ser un personaje un poco para convocar al otro, para intentar seducir al otro, una concepción fallida para mí, pero está pasando eso, es un problema. Sí, estamos en un momento bastante individualista en muchos aspectos y muy autoerótico. Estamos en el pleno auge de las marcas personales, el mostrarme para la afuera, el venderme, todo eso que hace que constantemente me trabaje a mí mismo, me perfeccione a mí mismo, como si fuera que armo mi mejor versión, la armo como en un paquetito, la empaqueto y se la entrego al otro. Tomá, deseame, le digo, esto soy. Fíjate que a veces incluso entramos a las redes ni siquiera para consumir contenido de otras personas, sino que reviso mi perfil. Ay, a ver cuántos me gustas tuve, ay, a ver cómo me veo acá, ay, tal cosa. ¿Viste? Como que constantemente nos estamos mirando. Aprobación constante de la... Y hubo un momento donde se instaló mucho esta frase de primero amate a vos mismo para después amar a los demás o trabajate a vos mismo. Y sí, obvio, está buenísimo trabajarnos a nosotros mismos, es fundamental. Y seguramente podamos convivir mejor junto a otros si nosotros también tenemos introspección y revisamos nuestras cuestiones y nos analizamos y todo. Pero al mismo tiempo estamos tan metidos en mirarnos a nosotros mismos que dejamos de ver al otro. Incluso estamos en pleno auge de los gurús del amor, los que te enseñan a seducir y todo eso desde la psicología oscura y no sé qué. Y ese es un temón, porque ellos lo que te prometen es que con este protocolo, con estas técnicas, vas a buscar conquistar a la chica que te gusta o al chico que te gusta, no sé qué. Y son generalizaciones que no sirven para todas las personas. Claro. Entonces, lo que hay que intentar conquistar, y que siempre lo cito a Bartes en esto, quizás hayas visto Sí, un video que habló de eso. Y lo vi en mi carrera, lo vimos bastante. Ah, bueno, me encanta. Y él dice, es la originalidad de la relación lo que es preciso conquistar. ¿Qué quiere decir esto? Ese encuentro que se produce entre dos y que ni yo todo así empaquetado, ni la otra persona toda empaquetada, jamás hubiera podido producir sola. Claro. Entonces, ir a buscar la originalidad de ese entre dos y permitirme ver al otro, ¿no? No, porque si estoy constantemente mirándome a ver si estoy usando bien estas técnicas, si me estoy viendo bien, si la estoy haciendo reír, si todo, claro, el otro queda desdibujado. Claro. Entonces, hoy está pasando mucho eso también. Y también te olvidas un poco de estar en presente también. Exacto, en ese sentido. eso. Pero también es verdad que ha habido como un retroceso en la interacción en mano a mano, digamos. Como que lo que es normal quizás hoy se ve raro, incluso en un contexto que es un boliche, uno se acerca diciendo voy a parecer que le voy a molestar, que soy un boludo. Sí, antes la gente encaraba más en el boliche, me estoy enterando. Y hay algo de, claro, y algo de desnaturalizar algo que puede ser natural. Yo me acuerdo que hablaba con mi abuelo y le preguntaba jodiendo, ¿y vos qué me recomendás para el cumpleaños de mi prima? Decía, ¿te presentás? Hola, soy Maxi. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Claro. Y decía, claro, para él es normal eso.
Claro, es tan básico. Nosotros nos re enroscamos, ¿viste? Claro. Sí, yo siempre digo esto, de acercarnos al otro de ser humano a ser humano. Por ejemplo, tenía un paciente que le recostaba ir a encarar a una piba, pero si tenía que ir a hacerle gancho al amigo, iba de una con la piba. Mira. ¿Viste? No era el tema ir a hablarle a un desconocido, sino que era ir a exponerme, la posibilidad de que me rechacen, de que me ponga un poco torpe, porque pasa que cuando ves a alguien que te gusta, capaz Sí, que te acercás, te tiembla todo por dentro y sí, decís una pelotudez y bueno, ya está. Después pasa, ¿viste? Si la sí. otra persona vio algo ahí, te la va a remar un poco. Sí, sí, es una cuestión que no tiene que ver con eso, pero está bueno igual. Y Claro. te quería Volvamos a preguntar. lo del abuelo, Claro, a las claro, bases. es tremendo, sí, sí. Sí. Aparte le decía como si fuese. Claro, eh, me decía, no entiendo. No entiendo. ¿Me genial. hablas? Y ya está. No, genial, genial. Aparte nada, es que es bastante tímido mi abuelo, entonces me parecía gracioso. No, no, No es no. tipo un cópola. Pero Es bárbaro. te preguntaba, bueno, quería justamente hablar sobre los distintos géneros. Vos hablabas primero del hombre, que uno de los mayores miedos, por ejemplo, era la eyaculación precoz. Sí. Si tenés casos así, ¿y qué consejos solés dar para ese problema? Sí, obvio, hay un montón de casos. Y que entiendo que esté pasando porque por todo esto que venimos hablando, ¿no? La eyaculación precoz por lo general, si no tiene que ver con un factor físico o biológico, que en psicología eso descartamos primero eso, ¿no? Que no haya ninguna cuestión que esté intercediendo algún medicamento o alguna cuestión biológica, hormonal o lo que sea. Si es psicógeno, lo trabajamos en la clínica. Y en general tiene que ver con la ansiedad o con creencias, con mandatos, con historias de aprendizaje, en la cual, por ejemplo, una vez tuve un encuentro en el que eyaculé rápido, la otra persona me dejó de hablar, lo contó con todas sus amigas, me reexpuso y ahora quizás me quedó como ese Claro. trauma y al contrario, quiero durar más y me viene ese pensamiento y es como la profecía autocumplida, termino eyaculando rápido. Entonces, por eso es importantísimo ver cuál fue el contexto que hizo que la conducta se mantenga y cuáles son esos factores mantenedores de este problema, como para ir ahí y tratar de cambiar un poco eso. Por ejemplo, hoy es muy normal usar técnicas de sentido común. Qué son esto? Esto de, bueno, me imagino a toda la selección, Ok, sí, a la a la formación de. formación de Sí, Croacia, ¿viste? Como me canto la vaca Lola o me imagino una imagen fea. deserotizante Sí. para tardar más y eso en realidad es muy contraproducente porque no quita el problema de base. No, de hecho lo haces competir al problema con. Sí, no, es con- terrible, es terrible. Bueno, y ahí fundamental trabajar con un otro, ¿viste? Porque además, en general, la eyaculación precoz sucede con un otro, porque cuando yo les pregunto, bueno, ¿y vos en tu intimidad? ¿Qué onda? ¿También te pasa? No, no. Claro, ahí no hay presión, Sí, ahí voy sin es una cuestión expectativas. mental total. Hay igual ejercicios prácticos para. Sí, hay ejercicios puntuales, por ejemplo, ejercicio de parada y arranque, en el cual me estimulo y cuando estoy por llegar al pico de la excitación, freno, cambio el estímulo, después vuelvo. Eso está bueno. Ejercicios de Kegel, que los pueden buscar en YouTube, hay un Ok. montón. Eh, Pero respirar. Tan básico, o sea, a veces la respiración puede hacer casi el total del trabajo, como volver al presente, sacar este bulldog de la cama y respirar, ¿viste? Como conectar con la respiración, incluso puedo pedirle a mi compañera o compañero que me acompañe en esa respiración, respirar juntos, sincronizarlas. Eso puede aliviar un montón la ansiedad porque le avisa a mi cerebro que está llegando sangre, ¿no? Como que hay oxigenación, entonces no hay peligro. claro. Básico, pero también muy funcional. Y con respecto, antes de pasar también a algunos miedos de las mujeres también, Mm, con respecto, hablabas de esta presión de tener que cumplir. ¿Sigue sí, existiendo mucho eso en los hombres? sí. En los dos. No es cuestión de género. Pero sí, los hombres lo tienen más expuesto. Claro, como que tienen que. Y porque se les para o no se les para, ¿no? O tienen eyaculación o no tienen. Es Claro, como más, es más más visible, evidente, sí. digamos. Las mujeres podemos fingir un poco más, que de hecho también es algo que tratamos de construir hoy, ¿no? Esto de dejar de fingir y permitirnos ser un poco más auténticas y
si no tuve un orgasmo, no pasa nada, o sea, no lo tengo que fingir. Claro. Pues de hecho el otro va a seguir haciendo lo mismo y no, mamita, por ahí no es. Claro. Sí, ahí es tipo, dale. Claro, como por ahí no era. Y el otro, bueno, tuve un orgasmo, voy a seguir haciendo lo mismo. Y tipo, no. Claro, es peor, es muy contraproducente. Claro, total. Y con respecto a los miedos de las mujeres en general, ya igual hablamos un poco de eso. Presiones, por ejemplo, de las mujeres, hoy escucho mucho esta presión de tener un squirt. Okay. ¿Viste? Como que ahora no solo es que tengo que tener un orgasmo, sino que tengo que tener un squirt. Claro. ¿Viste? Y como, bueno, sí, Como bárbaro. 3-0. Amamos los squirt y todo, pero primero que no todas las personas son capaces de tener un squirt. Okay. Y también pasa a veces que no se lo permiten. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa estimulación por lo general se asocia a, ay, me están dando ganas de hacer pis. Como pienso que me voy a mear encima, me lo reprimo. Okay. Y en realidad no lo estoy dejando salir, okay. ¿Viste? En otra época... Es la misma sensación, digamos. Es exactamente la misma sensación. Sí, porque se produce por la estimulación de la vejiga, ¿no? Es en las paredes internas. Okay. Entonces la vejiga se llena de líquido y entonces es la misma sensación de me estoy meando. Pero bueno, okay. Déjenlo salir. Es lo que siempre yo digo, y si te meás, y bueno, ya fue. Okay. ¿Qué pasa? O sea, sí. En el sexo hay olores, hay texturas, hay fluidos, hay... Bueno. Ok, puede pasar. Claro. Está bien. Y... Está bien. Sí. No es como la lluvia dorada que me meo a propósito y son prácticas que existen y okay. La gente que lo pide. Esto no, es como un error, es un... No, claro, es otra cosa. Sí. Es otra cosa, pero bueno, a esto voy, ¿no? De la presión de lo tengo que tener. Bueno, claro. Cuanto más conectemos con el disfrute y la sorpresa, quizás hay más chances de que pasen esas cosas que si yo voy ahí, estoy empecinada con que suceda, ¿viste? También la pregunta que se me había ocurrido hacer, que encima la charlamos con un amigo que era interesante, era que igual un poco lo dijiste, la respondiste, pero vos por haber estudiado esto y saber de sexualidad... Soy una crack. ¿Podés hacerlo mejor, digamos? Tipo, es así lineal, digamos. No, que es lo que decíamos, es que esto de qué es hacerlo mejor. Claro, es o como sea, subjetivo. Tener toda, pero podés sí tener toda la teoría, podés tener toda la teoría, tenerla re clara, decir todos los consejos, todo, y capaz nunca tocaste un genital. Claro. O sea, o de repente tuviste una sola pareja a lo largo de toda la vida, conocés ciertas prácticas, ciertas cosas, cuando te encontrás con un otro que es totalmente distinto, decís, ay, ¿qué hago acá? Y está bueno, porque se produce otro despertar sexual, ¿no? Como conocer de otra manera la sexualidad, todo. Pero no es que tengo que ir con todo el conocimiento a la cama para que vaya bien, ¿viste? No necesitas ser un experto. Sí, creo yo, por tener tan cerca todo el tiempo el tema de lo sexual, lo erótico, el deseo... Sí, es verdad que estoy más conectada con lo erótico, o sea, estoy muy conectada con mi deseo porque es algo que lo tengo todo el tiempo ahí, entonces puede ser que yo que estoy todo el tiempo con ese tema tenga más deseo, a otra persona le puede pasar que está todo el tiempo con ese tema y al contrario, se la baja, pues tipo, estoy todo el día con este tema, ya es como muy mi normalidad, entonces pero creo que tiene más que ver con eso. Está bueno, y bueno, ya para cerrar me parece que quedó una entrevista re completa y te agradezco mucho. Un placer. Con tema vocación siempre hago una pregunta sobre la vocación al Ahí final y lo quiero conectar claramente. Vos haces algo que te gusta, te veías así, o sea, estás orgullosa de poder generar, por ejemplo, espacios para hablar de sexualidad y todo lo que haces, te gusta hacerlo y estás orgullosa, digamos. Me apasiona. Fíjate que algo que me doy mucho cuenta es cómo me divierto haciéndolo. Yo acá me cagué de risa, claro. Me divierto, paso un buen momento, me interesa, me gusta sentarme a estudiar, disfruto mucho de las sesiones, de los eventos también, o sea, lo disfruto un montón y eso para mí es haber ganado en mi profesión, en mi trabajo, en poder hacerlo con disfrute porque también llega de otra manera al otro. Y al mismo tiempo poder popularizar y democratizar el conocimiento en psicología y sexología, que todavía, si bien hoy se habla un montón, sigue habiendo un montón de tabúes.
y miedos y van cambiando. Me parece fundamental esto que digo de recuperar la ternura, recuperar la humanidad, ¿viste? Así que sí, la verdad que estoy muy contenta con lo que hago. Bueno, muchas gracias por la entrevista, estuvo buenísimo. Un placer, gracias a vos.